Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista del Centro Gayamá. Para las personas que siguen este canal de YouTube de Liliana Arbeláez, es conocido que cada vez que tenemos aprendices del Centro Gayamá que se certifican en constelaciones familiares, les invitamos para que vengan a contarnos su experiencia, qué significan ahora que han pasado por este tiempo de formación, de trabajarse a sí mismos, a sí mismas, de a transitar la herramienta de las constelaciones familiares, de aplicarla en sus vidas y también de realizar ejercicios que les permitieron habilitarse para poder acompañar a otros seres humanos. ¿Qué nos pueden contar de esa experiencia? Porque más allá de lo que se pueda decir en las redes de constelaciones familiares, creemos profundamente que es la experiencia de todos los seres humanos, no solamente de los terapeutas que las utilizamos para acompañar a nuestros consultantes, sino también de los consultantes. Y bueno, ustedes se pueden encontrar en mi canal algunas entrevistas de consultantes que muy generosamente han decidido compartir sus experiencias con nosotros. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, a María Alejandra Hane. Con María Alejandra tengo la fortuna de conocernos o de estar compartiendo espacios, inclusive desde el mundo académico, desde hace ya varios años. Y bueno, María Alejandra hace poco se ha certificado como consteladora familiar del Centro Gayamá y ahora mismo está haciendo también la especialización como consteladora ontológica. María Alejandra, bienvenida al espacio. Muchas gracias, Lili, muy honrada de estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por acceder también a compartir tu experiencia. Vamos a compartirle a las personas que nos escuchan quién está siendo María Alejandra, a qué se dedica y eso que tú quieras compartirnos como de tu vida y de tu mundo relacional. Bueno, actualmente me estoy dedicando a la psicoterapia, estoy trabajando como psicóloga y bueno, ya también abriendo también la perspectiva de estas herramientas terapéuticas de conciencia en la medida de lo posible, pero básicamente como a esto actualmente. Muy bien, María Alejandra. Eso es en el mundo, digamos, de la profesión. ¿Siempre has estado de Ujú. psicóloga? Desde que te graduaste, comenzaste a trabajar inmediatamente como psicóloga, como terapeuta? Bueno, no, realmente ya después de terminar la carrera, pues terminé medio en una crisis, medio abrumada, pues como por la carrera, porque también me había ido por una línea más social comunitaria, pues que para mí fue muy fuerte esta experiencia y yo me graduó como en plena pandemia. Ok. Entonces como que había una crisis laboral, una crisis de todo. Entonces, nada, yo me quedo como un año sin trabajo, más o menos, y allí es mi papá quien me ofrece trabajar con él, pero nada relacionado con lo terapéutico ni con la psicología, sino para administrar su empresa que es de agricultura. Entonces, bueno, yo acepto trabajar con él, siempre pensando que era como algo periódico, pues que no iba a ser para siempre. Moral. Temporal, esa es la palabra. Pero no sé, en el camino me fui enredando, yo empecé a sentir como que sí era mi camino, como que eso era lo que yo quería hacer en la vida, como que me fui autoengañando. Mientras más tiempo seguía allí, más me seguía autoengañando, como para conformarme en estar en ese lugar. Pero bueno, no pasa así, el alma es muy sabia también para hacerlo incomodar a uno de esos lugares. Pero claro, también es muy bello porque es darnos cuenta que eso que en algún momento nos incomoda, en un primer momento te genera una zona de comodidad, una zona de Ujú. aprendizaje, no solamente de comodidad, sino de aprendizaje. Y seguramente ese estar en el lugar de lo administrativo te aportó estructura, te aportó una Ujú. cantidad de elementos que también hoy te vienen bien a la hora de asumir este mundo de lo terapéutico. Sí, es verdad. Pues de hecho, muchas formas que yo tampoco sabía que tenía en mí de trabajar, incluso a mí me da mucha risa, bueno, porque el contexto es de un pueblo, ¿sí? Entonces, y bueno, de la agricultura, me da mucha risa porque los trabajadores que yo antes pues tenía, que yo estaba al mando, todavía me ven y me dicen patrona. A mí esto me da mucha risa y justo ayer yo les pregunté como,
que por qué me seguían diciendo así. Entonces me decían como que más allá que por ser la hija del patrón, era porque también les había gustado mucho trabajar conmigo, como que yo les había parecido una persona muy respetuosa, que para verme en enojada costaba mucho, que trabajaron muy bien conmigo, o sea, decían como cualidades mías que yo no había reconocido hasta ese momento, y para mí fue muy bonito, pues como más allá también del término patrona, también ver como que dejé cierta huella no solo en la empresa, sino también con las personas que trabajé. Entonces ha sido Claro, muy claro. bonito. Claro, porque el concepto de patrona, bueno, muy utilizado y por eso es importante contextualizar a quienes nos escuchan en lugares de pueblos o lugares Ujú, muy todavía del trabajo campesino de la tierra, es un término que se usa muchísimo, ¿cierto? Y si bien tiene una carga histórica muy fuerte, mira qué importante tu forma, la particularidad de tu ser, también, claramente el haber estudiado psicología social y tener ujú. ese enfoque comunitario previamente te da unas herramientas muy diferentes para ir a ese espacio. Entonces, el término patrona en ellos ya cambió, ¿cierto? O sea, ya cambió desde la experiencia, venga, patrón no siempre es el que manda y aunque mande mal, manda, ¿cierto? Ahorita Ujú. es, venga, pueden haber otras formas de liderar procesos empresariales donde el afecto, el respeto también estén incluidos. Bueno, muy interesante esa experiencia, María Alejandra. Ahora, estando en ese contexto, tú llegaste a las constelaciones familiares de manera personal o manera profesional. Cómo aparecieron las constelaciones familiares en tu vida? Bueno, de ahí en ese momento cuando me estaba empezando a incomodar en la empresa, yo empiezo como a buscar cositas, pues como cursos y demás. Y en esas recuerdo que yo sé que estaba pues como en una comunidad ahí de psicología social incluso, y enviaron que iban a dar un curso virtual de psicogenealogía. Entonces, bueno, yo me inscribí en este curso, muy chévere, pero igual, no sé, sentía que me faltaba algo más. Igual me empezó otra vez como a entrar la curiosidad pues por lo psicológico, pero bueno, yo también sintiendo que lo quería hacer de otra forma, no desde la psicología social comunitaria, sino desde otras formas. Y bueno, en psicogenealogía más o menos el profesor nos habló de las constelaciones familiares y nos habló un poco. Entonces, nada, yo empiezo como a investigar más sobre esta herramienta, como a ver todo lo que aparecía en las redes realmente. Y yo creo que esto nunca lo habíamos hablado, pero yo nunca me constelé antes de estudiar, pues antes de entrar a la formación. Entonces, nada, eso era como una certeza en mí, como que no, yo quiero saber y quiero estudiar. Y bueno, ahí fue como que te recordé. Y decidí estudiarlo, pero yo antes nunca la había utilizado en mí como herramienta terapéutica. O sea, que tu primer acercamiento fue desde la academia y desde la Ujú. psicogenealogía. Para que quienes nos están escuchando y acompañando en este video, la psicogenealogía es una línea de la psicología transgeneracional que parte del estudio del árbol genealógico, ¿sí? Y comprende que no solamente a través de la genética se van transmitiendo informaciones, no solamente de la biología, del fenotipo, el color de cabello, la forma de los ojos, sino y sobre todo a nivel psicológico, también se transmite a nivel genético, o sea, en el paquete de genes hay información de los traumas no resueltos en el pasado de nuestros ancestros, no solamente los logros, porque también allí genéticamente están los logros de la especie, ¿sí? Si no guardáramos en algún lugar la memoria de los logros de la especie, cada ser humano pues tendría que volver a iniciar, ¿cierto? Desde ese proceso evolutivo, eh, digamos, para eso es importante tenerlo claro, desde el enfoque y desde la mirada evolucionista, ¿sí? Porque yo sé que a estos videos acceden muchas personas, María Alejandra, que tienen inclusive creencias religiosas diferentes, ¿cierto? Y pues lo que promuevo en mi canal es el respeto profundo por las creencias de cada ser humano,
pero también promuevo que quien venga a los videos entienda el marco en el que se producen los videos, ¿cierto? Entonces, desde esta visión partimos de que hay una evolución del ser humano que se está humanizando y en ese proceso de irse humanizando, de irse autocorrigiendo, de ir generando cada vez más conciencia sobre la humanidad, sobre sus relaciones, salir de ser los cavernícolas que fuimos en algún momento donde las violencias y las múltiples formas de tratarnos han ido transformándose día a poco, pues todos esos logros de la conciencia están guardados en la genética y también se transmiten no solamente a través de la genética, sino de la transmisión transgeneracional inconsciente. Y ahí aparece el concepto del inconsciente que es propio de la mirada psicológica. Hay personas que preguntan, pero ¿cómo se va a dar esto? Claro, nosotros conocemos muy poco del ser humano, conocemos muy poco sobre esas dinámicas transgeneracionales, pero realmente la psicogenealogía nos dice, venga, hay una cantidad de estudios que nosotros no los conozcamos, no significan que no exista, ¿cierto? Y la psicogenealogía nos dice, hay una cantidad de estudios que hablan de que inclusive aunque tú no hayas conocido a tus abuelos y tus bisabuelos, llevas cargas genéticas de sus logros, pero también de sus traumas y de sus asuntos no resueltos. Muy bien, en ese estudio de psicogenealogía en la universidad, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Qué fue lo que ahí te comenzó a despertar esta curiosidad? Porque, ¿qué más hay? Bueno, sí, para mí fue muy impresionante, aunque yo ya había más o menos investigado eso en la universidad. Yo recuerdo que sí era un tema que a mí me causaba mucha curiosidad, entonces, claro, cuando apareció el curso vi la oportunidad de ampliar esa perspectiva. Me pareció muy impresionante este tema del inconsciente familiar. Eh, es como wow. Para mí fue muy wow, me empezó a hacer mucho sentido también muchas cosas de mi historia familiar, todo este asunto de los dobles, ay no, ahorita se me olvida, Del del transgeneracional, del transgeneracional, paciente. ajá, del yaciente, todo esto a mí me empezó como a ampliar mucho la perspectiva, sobre todo de mi vida, ¿sí? Hasta ese momento aún no lo pensaba como un método terapéutico, sino que también lo estaba viendo más para mi vida. Entonces, eso, creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y creo que ahí hay una clave, porque si bien tú no llegas a las constelaciones directamente porque te hayas constelado, mira que la clave generalmente es algo de nuestra vida comienza a resonar con estos Ujú. conocimientos, ¿cierto? Porque es una experiencia de yo por qué tengo estos comportamientos, de dónde me llegan estos comportamientos, o por qué en mi familia nos comportamos así, sí, porque si sabemos que inclusive hay comportamientos que nos duelen y los seguimos repitiendo, y hay una cantidad de preguntas que tienen que ver con la vida misma, que la mayoría, y te puedo asegurar, María Alejandra, y para quienes nos escuchan, que la mayoría de seres que vienen a formarse o que yo acompaño, llegan por preguntas muy personales, ¿sí? Que Ujú. comienzan a observar. Entonces aquí es, yo comienzo a darme cuenta. Claramente, si yo nunca observo, si yo estoy desconectada de esto, no me voy a dar cuenta. Voy a pasar por encima de los patrones, voy a repetir los patrones y voy a pensar que esto solamente me pasa a mí porque yo estoy mal en la cabeza, que es un poco esa mirada Ujú. también desde la clínica que patologiza muchos comportamientos que no necesariamente son patologías individuales, sino que son patologías, si así lo pudiéramos llamar, o comportamientos sistémicos que no permiten adaptaciones del sistema familiar de una manera más armónica. Entonces hay violencias, hay adicciones, hay Ujú. una cantidad de comportamientos que van pasando de generación en generación. Muy bien, tú ahorita decías que, bueno, comenzaste a investigar y te acordaste de Liliana Arbeláez. ¿Qué te trajo al recuerdo esta servidora? ¿Qué hizo que conectaras conmigo cuando querías ir un poquito más allá? Bueno, fue fue obviamente a través de las redes sociales, ¿sí? Como el contenido permanente que mantienes allí actualizando, como que también hace verlo a una como, ah, bueno, Lili está trabajando por estos asuntos. Ujú, Pero también recuerdo que le pregunté a una amiga, le dije, oye,
estoy interesada en estudiar esto, la verdad, quiero que sea un lugar serio, pues como que yo más o menos sepa que si es riguroso el estudio, pues no por nada malo, sino porque también he ido ya también comprendiendo a través de mi carta astral, como que para mí es muy importante también esa rigurosidad académica. Entonces yo, bueno, que sea un lugar riguroso, pues porque también me interesa más que todo aprender. Entonces ella me dijo como, ay, yo creo que Lili Arbeláez, porque es una compañera de la universidad, está trabajando. Entonces, claro, ahí fue que ya otra vez me puse más atenta a tu contenido, empecé a ver más el tema de la formación y yo dije, yo quiero hacerla. La verdad fue también un movimiento muy impulsivo, o sea, no fue como que yo voy a mirar bien los contenidos, sino que fue también como yo quiero. Pero bueno, ya cuando bajó esa impulsividad y empecé a ver la información más tranquila, fue como no, definitivamente sí quiero estar en esta formación, también quería aprender de ti, pues porque también tenía el recuerdo tuyo de la universidad eres como de esas profes que marcaron, pues como que no se olvidan fácil, entonces como que también por eso tenía las referencias. No, no, eso sonó bonito, me conmovió por allá, como de esas profes que marcaron, y sí, yo siento que se construyó una relación muy bonita en los años que estuve en la universidad con los estudiantes con los que pude compartir, y sobre todo en esa sensibilidad por lo humano, ¿cierto? En esa sensibilidad como la psicología, el servicio realmente, no importa la línea de la psicología, psicología social, porque estuve más en esa línea de la psicología social, la psicología humanista también, no importa la línea de la psicología, inclusive la psicología clínica cognitiva, la psicología con un enfoque más dinámico, psicoanalítico, todas realmente en su génesis tienen como fundamento el comprender lo humano para acompañarlo en los procesos evolutivos, ¿cierto? Entonces creo que ahí se generaron unas relaciones muy bellas, muy de cercanía a esa psicología muy humanizada, menos patologista, menos alejada, digamos, de la realidad humana. Y bueno, son muchos los aprendices del Centro Gayamá que también vienen de allí, de la academia. El tema de la rigurosidad, para quienes llegan a este video en este momento y están escuchando el tema de la rigurosidad, yo soy una mujer que viene de la academia, una mujer que ha desarrollado eh, el mundo intelectual y académico como parte también del desarrollo vital. Y bueno, esto lo comparto porque yo he sido incómoda, digamos que he incomodado un poco en los dos lugares. En el lugar de la academia es como está con estos asuntos tan raros, constelaciones, astrología, de qué está hablando, ¿cierto? Pero en el mundo, digamos, de las terapias alternativas también es como que qué incomodidad, Liliana, porque está hablando de investigación, porque está hablando de intelecto, si esto es más intuitivo, ¿sí? Y bueno, lo que yo he comprendido y lo que en el Centro Gayama trabajamos constantemente es un modelo pedagógico que le llamamos el camino del medio. ¿Cierto? Recogiendo también lo que es el camino del Medio Oriental, que es un camino donde integramos lo masculino, lo femenino, como energías de los seres humanos, tanto hombres como mujeres tenemos energías femeninas y masculinas, pero también esas formas de acercarnos al conocimiento, y es el intelecto, el logos, la razón, que nos dan estructura, acompañado de ese conocimiento intuitivo, sensorial, corporal, emocional, que nos permiten acercarnos a estas otras formas humanas, donde allí también transita una cantidad de información, que si me quedo únicamente en lo racional intelectual, no voy a poder acceder y comprender. Entonces, es esa integración la que permite que en el Centro Gayama tengamos una estructura de un acompañamiento para la formación, pero inclusive yo lo utilizo también en mis espacios terapéuticos, porque en los espacios terapéuticos a mí me interesa que las personas comprendan qué es lo que estamos utilizando como herramienta para que ellos puedan transitar sus preguntas personales. Entonces, Alejandra, en ese camino del medio y en esa formación, porque bueno, ya llegas a la formación en constelaciones familiares en el Centro Gayama. ¿Recuerdas esos primeros momentos? ¿Cómo fueron esos primeros momentos a propósito como de este modelo, de venga que aquí sí hay unos asuntos de fundamentos teóricos, epistemológicos que son necesarios estudiar y comprender, porque si no terminas pensando que descubriste el agua tibia y de eso ya hablaron, ¿cierto? Y también ven, acércate a la corporalidad.
ven que es el cuerpo, el instrumento, el mundo emocional, todo este descenso a lo que nosotros llamamos a nuestra sombra, los asuntos no trabajados. Para ti, ¿cómo fue acercarte a ese modelo? Ok. Bueno, yo recuerdo mucho, mucho esa primera inmersión y también como que la recuerdo mucho porque recuerdo que ese día me constelaron, o sea, como que constelaron una pregunta que yo tenía, un asunto que yo tenía también pendiente hace mucho tiempo. Entonces ahí para mí fue como wow, como que también ya atravesé también esta herramienta y eso que ya había leído intelectualmente, como que ya también la atravesé por el cuerpo y fue como que se empezó a cerrar el circulito, por decirlo así, como, ah, bueno, ahora voy comprendiendo de qué trata esto más a profundidad. Eh, entonces, listo, como que también con esa comprensión de lo que me pasaba en mi cuerpo, de lo que le pasaba a los compañeros al estar en el campo, no, para mí fue muy maravilloso. E igual acercarme a los contenidos, porque pues es como que en las inmersiones realmente todas las prácticas son vivenciales en su mayoría, como de entrenamiento, ¿cierto? Como entrenarnos a respirar, a meditar, a entender también cómo funciona, a comprender, pero también a llevar a la práctica asuntos propios. Y ya de manera más independiente es profundizar en elementos teóricos, pues a partir de la plataforma, y para mí fue muy rico todo el proceso, pues porque yo también disfruto mucho de estudiar, de leer, de hacer trabajos, entonces nada, yo me lo disfruto mucho. Para mí, para mí ha sido un modelo el que tú has propuesto, aunque bueno, yo sé que ya ha cambiado un poco, pero me parece que es un modelo muy respetuoso con los ritmos también de la vida adulta, sí, pues porque ya no es lo mismo que cuando uno está en la universidad que se dedica completamente a estudiar, sino que, bueno, hay que ir mediando con otras cosas, entonces es un modelo también que es muy respetuoso y que siento incluso, Lili, que es muy respetuoso con el nivel de profundidad que cada persona quiera llegar, porque me acuerdo mucho como documentos para la profundización, pero que no eran tampoco obligatorios, sino como, bueno, si te interesa profundizar más en este tema, es como aquí están los materiales. Entonces, como que en ese sentido me parece también muy respetuoso, pero sin dejar de lado la rigurosidad que también requiere utilizar estas herramientas con otros. Así es, así es. Y en ese tejido, Alejandra acaba de nombrar que pues hemos cambiado el modelo. Realmente las bases del modelo pedagógico del Centro Gayamá son los momentos del encuentro pedagógico. Digamos que ahí siempre se ha fundamentado y es la explicación teórica, ¿sí? Esa explicación donde vamos a las teorías, a los fundamentos epistemológicos, al pensamiento complejo, al enfoque sistémico, al proceso de individuación, que eso es tan importante para comprenderlo y cuáles son los autores que han hablado de eso y cómo se recoge eso en las constelaciones familiares y cómo aplica eso en las constelaciones familiares, ¿cierto? Pero luego viene el tema de la implicación, ¿sí? Y María Alejandra pues nos narra que lo primero que le sucede es que llega a una inmersión donde se constela un asunto de su historia personal. Claro, y es porque comprendemos aquí, como en muchas escuelas de la psicología, las escuelas de psicoanálisis también parten de lo mismo. Usted no puede acompañar a otro ser humano si usted mismo no se ha atravesado por sus preguntas personales y no se ha atravesado por la herramienta. Entonces, por ejemplo, las escuelas del psicoanálisis, que de ahí yo me nutro mucho, hablan del psicoanálisis académico y es, venga, hágase un psicoanálisis y venga, estudie el psicoanálisis para que usted luego pueda realmente ser nombrado como psicoanalista. Y es un poco lo que aquí en el Centro Gayama también retomamos, la implicación, que en eso nos diferenciamos un poco de la academia tradicional, donde usted va y lee teorías, lee libros con ese autores y va y practica con otros.
Y no importa si usted se trabajó o no se trabajó, y no importa si usted tiene proceso terapéutico, que en el centro Gayama sí es muy importante. Para los consteladores familiares, los que están haciendo esa formación, necesitan certificar espacios terapéuticos, que no necesariamente los tienen que hacer conmigo, pero que sí es necesario que durante el proceso de la formación estén haciendo proceso terapéutico, porque se les van a mover muchos asuntos, porque el momento de la implicación, como nos lo dice Alejandra, es fundamental. Tus asuntos, ven y trabájalos aquí. Y finalmente, ese momento de la aplicación, porque también en muchas escuelas, centros y también en las universidades, la gran pregunta inclusive que yo me hacía Alejandra era, ¿y esto cómo se hace? Bueno, sí, ya leí a Freud, ya leí a Mm. Jung, ya leí a Roger, ya leí a todos estos, ¿cierto? Digamos, de las diferentes líneas, pero ¿cómo se hace en la práctica? Y era una gran falencia que yo sentía en mi tiempo de formación y también cuando fui profesora universitaria. Digamos que ahí trataba de hacer un poco la diferencia cuando los estudiantes llegaban a mi acompañamiento de prácticas. ¿Cómo se hace? Ve, yo lo hago así. Ujú. Miremos otras estrategias. El poder decir yo cómo lo hago y ahí aparece la mentoría. Entonces es muy diferente ser un profesor que profesa, ¿cierto? Ser un docente, ¿sí? A ser un mentor. Entonces, en el Centro Gayama recogimos es la mentoría como modelo de acompañamiento y entrenamiento. Es, venga, yo le muestro cómo lo hago. Yo le muestro mi Ujú. estilo, mi forma, para que usted lo pueda aplicar y usted pueda desarrollar su propio estilo. No es para que vengan a replicar el estilo de Liliana, sino miren, esta es la guía que tenemos, este es el paso a paso. De hecho, tenemos un protocolo para que usted luego comience a hacerlo. Entonces, esa es la base. Ahora hemos cambiado. María Alejandra entró en un modelo que tenía diferentes niveles, ¿cierto? Tenía 3 niveles. Hoy ya tenemos un modelo circular que permite que cualquier persona que esté lista y que sienta ese llamado venga e ingrese en un modelo circular muy cercano al pensamiento complejo, muy cercano también a los modelos propios de la vida, que son circulares. La vida nos invita a aprender en inmersiones, tenemos una inmersión en la vida y de ahí comenzamos a tomar y luego vamos tomando estructura. Muy bien, María Alejandra, hablemos un poquito de esos espacios para que las personas puedan darse cuenta de la experiencia tuya en la formación, pero también de los diferentes espacios que tenemos. Hemos hablado de la inmersión. ¿Qué es la Ujú. inmersión? Tenemos un espacio también de mentorías de grupos más pequeños y tenemos un espacio también de staff, ¿sí? Ese staff donde se reúnen para hacer las prácticas. Hablemos un poquito de esos espacios para que las personas comprendan en ese modelo qué significa irse formando como constelador. Ok. Bueno, los espacios de inmersión, también como yo los he entendido y desde mi experiencia, son encuentros grupales una vez al mes, muy ricos, realmente muy intensos también. Ahí como contaba más o menos ahorita, es también como una parte de entrenamiento, sí, como también de conversar con los compañeros, de también ver en qué andan ellos, cómo van, también con el asunto de la formación, hacemos prácticas de meditación, de respiración. En alguna ocasión recuerdo que hicimos prácticas más psicocorporales. Y también se tocan temas teóricos, como un abrebocas a temas teóricos, como una explicación, más una provocación, diría yo, una invitación a seguir investigando y también se hacen prácticas con los mismos compañeros del grupo, bueno, pero no son prácticas, es más bien que tú haces constelaciones como para que nosotros veamos cómo se hace. Entonces se construye la pregunta o se hace una constelación, sea con los compañeros o con otras pantallas que son las figuritas. eh, y sí, hablamos mucho como de eso. En las mentorías, que son espacios como más pequeños, son también como temas puntuales que nosotros los aprendices llevamos a través de lo que en las profundizaciones teóricas, no sé, nos queda alguna duda o nos interesa como comprender más a fondo. Entonces es un espacio también muy rico porque es muy centrado, no es como un espacio muy general, sino que a través de las preguntas que nosotros mismos llevamos es como que se puede ampliar
allí esa profundización. Y el staff es un espacio diferente al de la inmersión, donde ahí nos reunimos, bueno, en esa, antes éramos los de todas las cortes, ahora es todos. Sí, todos los que estamos en la formación, incluso no sé si los que ya están certificados también pueden Sí, los que ingresar, están han ingresado. certificados, para que tú lo sepas, tú ya estás certificada, ¿cierto? Pero siempre les llega la invitación al staff. Ujú. Desde la primera corte que comenzó por ahí en el 2021, 2021, les llega la invitación. El staff es un lugar comunitario donde todos y todas son bienvenidas, pero las prácticas están dirigidas a los que están activos en ese momento para que puedan hacer sus prácticas. Sí, entonces este espacio también es para esto, para uno hacer su práctica de constelación si está a punto de certificarse, o incluso también para ver las prácticas de los compañeros, o a veces tú también has hecho allí movimientos. Y bueno, ese espacio también es muy rico porque nos permite primero aprender de ti, pero también aprender de cómo nuestros compañeros lo hacen y lo están haciendo. Y pues nada, dar también los primeros pasitos para empezar a realizar constelaciones. Yo creo que ya no sé si me falta. No, está muy bien. Y me Ujú, gusta mucho escucharlo porque para mí es como, a ver, ¿cómo lo están viviendo ellos? Porque cuando yo ujú, diseño esos espacios desde el lugar como pedagoga, siempre pensando cómo yo puedo facilitar, acompañar el proceso de aprendizaje, porque lo que realmente me interesa no es que vengan a verme constelar a mí, ¿cierto? Claro, venga, vea cómo yo lo hago, pero no para que salga diciendo, wow, Liliana, ¿cómo lo hace? Es un poco el modelo que yo viví. Yo viví un modelo donde vi constelar a gente maravillosa, pero yo decía, pero que me explique cuál es el paso a paso, que me diga cómo logra hacer eso, porque si no yo me quedo perdida, ¿cierto? ujú, En esa necesidad, aunque también vamos entendiendo que esto se va integrando de a poquito, porque como es una experiencia, es un lenguaje, así como cuando aprendemos la lengua materna, nos sumergimos en la lengua materna y de a poquito vamos cogiendo palabritas, estructura, así es el lenguaje de las constelaciones familiares, pero yo también desde esa pregunta pedagógica, ¿cómo hago para que los aprendices lo comprendan cada vez mejor y lo integren cada vez mejor? He entendido que estos tres espacios, la inmersión que es venga, sumerjas en la experiencia, venga, tenga horas de vuelo en ser representante, venga, mire yo cómo lo hago, venga, mire cómo sus compañeros tienen preguntas, porque aquí también tenemos la idea de que todos aprendemos de todos, no solamente de Liliana Arbeláez, pero en el espacio del staff, yo lo valoro mucho, porque cuando estaba en la universidad y estaba en mis últimos semestres, pues creábamos con una profesora muy bella el espacio del staff, ¿sí? En mi ujú. universidad. Y el staff permitía que compañeros que venían de otras prácticas muy diferentes a las que yo estaba compartieran precisamente sus experiencias y yo veía la riqueza de compartir en grupo. Por eso en el Centro Gayama valoramos tanto el aprendizaje grupal. Entonces, claro, cuando yo vengo al staff, presento un caso, mi estructura, mi forma de presentar el caso, si bien en la formación se les da a ustedes una estructura, mire, un caso se presenta así, pero ver cómo lo presenta un compañero, ver su habilidad para hablar de ciertas cosas nos va inspirando, porque también no promovemos la competencia, sino todo lo contrario, Ujú. la colaboración, el aprendizaje colaborativo. Claramente tenemos un protocolo para constelar, pero ver cómo un compañero aplica, construye las frases, cómo interviene en un momento, cómo nombra ciertas cosas, cómo lee fenomenológicamente lo que el campo le está entregando, es muy valioso. Y en los staff, pues también yo hago el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Es el acompañamiento para que ellos y ellas se pongan en práctica, voy a dar mis primeros pasitos, voy a atreverme a hacer un movimiento sistémico, vienen, comienzan a hacer su movimiento y ahí yo les voy haciendo los ajustes. Los ajustes es, mira, cuidado con esto que emergió, esto otro, la frase, ajustala de esta manera, ¿cierto? Logrando que cada vez más ese lenguaje se vaya incorporando de una manera muy genuina, muy auténtica, pero también respetando lo que son las constelaciones, ¿cierto? Que no son otras herramientas. Las constelaciones son un método realmente fenomenológico. Ujú. Entonces, sí, sus espacios son muy bellos. Yo también los acompaño con mucho amor. Aprendo mucho también de ustedes. Sí, yo veo cómo me enriquezco pedagógicamente y también de los campos cuando ustedes los abren y de lo que ustedes pueden ver. Finalmente, Alejandra,
tenemos un protocolo, ¿cierto? Eh, yo no sé si en este momento hay otros centros que tengan protocolos, porque también sé que vamos avanzando, que en las constelaciones familiares las mismas demandas de los consultantes van exigiendo que vamos avanzando. Cuando yo me formé y cuando creé el Centro Gayamá, pues no existían protocolos de aplicación de las constelaciones familiares. Yo no sé si hoy hayan personas que lo estén desarrollando, pues, y si es así, yo lo celebro, porque realmente es una herramienta muy bella, muy poderosa, pero que sí requiere, sobre todo porque no todas las personas que vienen a formarse son psicólogas, ¿cierto? Entonces no tienen unos marcos éticos, no tienen unos marcos de una estructura de acompañamiento terapéutico, precisamente por mis preguntas pedagógicas y por mis preguntas éticas frente a cómo acompañar de una manera cuidadosa, respetuosa a los consultantes, entendiendo que el alma de todos tiene la fuerza para llevar sus asuntos, pero hay estructuras psíquicas que requieren cuidado, porque hay estructuras psíquicas que de no cuidarlas se pueden, valga la redundancia, desestructurar, ¿cierto? Y una desestructura psíquica pues puede llevar a patologías delicadas. Y ahí, precisamente mi mirada clínica, mi mirada desde la psicología veía que esto faltaba. Entonces, integro el protocolo como una apuesta ética con la herramienta, pero también con los consultantes. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de encontrarte con el protocolo? ¿Para qué te sirvió a ti, que además vienes también del mundo de la psicología? ¿Y cómo te acompañó en el proceso pedagógico de integrar las constelaciones, ese protocolo? Ujú. Bueno, pues sí, para mí también fue muy tranquilizador encontrarme con que en el centro Gayama había un protocolo. Por eso mismo también creo que parto de las mismas preguntas y cuestiones de cómo ser también cuidadosa con los consultantes, pero bueno, como que gracias llegué también a este lugar que así lo manejaban. A mí me pareció muy claro ese protocolo, incluso el aplicar las fases, esta primera fase de valoración, de construir una pregunta, eh, la fase también de constelación. El protocolo también es muy claro en cuanto a cómo llevar la constelación, como cuáles son estos primeros momentos, qué se debe ir a empezar a buscar en un segundo momento, cómo también hacer, buscar el tema de la resolución. Entonces me parece que también es muy claro y muy práctico a la hora para uno llevarlo pues a la práctica. Y luego también la fase de integración, también me parece que es una fase súper rica, que incluso amplía las perspectivas, sobre todo en temas de lo ritualístico, de la psicomagia, como también para integrar todo eso que emergió de la constelación familiar, pues porque bueno, a través de la experiencia se ha visto que no es tan fácil, como que sí se pueden dar los movimientos allí, pero que también igual sigue apareciendo incluso después de la constelación ciertas resistencias para integrar todo esto que se vio. Entonces también a partir de otras herramientas, cómo ayudar a nuestro propio sistema que vaya integrando esa información. Entonces me parece que es muy claro, que es muy respetuoso tanto con los consultantes, pero también con los consteladores, porque también ayuda a que todo sea por pasitos, a que sí, a que también la información no sea tan abrumadora en el momento de estar allí ante otra persona. Claro, y es que por eso muchas personas que se acercan a las constelaciones familiares dicen, yo no entendí nada. Y esto no tiene que ver con que las personas no sean inteligentes, con que esto no se pueda comprender, con que estos son actos de magia, con que esto es supersticioso, con que esto es muy raro. No, tiene que ver con que es demasiada información. Y si yo no tengo un proceso para ir encajando esa información de a poco en mi sistema, me va a abrumar. Y el Ujú, sistema psíquico nuestro, cuando se siente abrumado con tanta información, se cierra y puede entrar en miedo. Por eso también muchas personas dicen, qué miedo, yo ahí solamente vi que habían muertos, ¿cierto? ujú. Y entonces al no tener un proceso pedagógico de comprensión, ¿por qué aparecen los muertos o las memorias
de los muertos de nuestro sistema en una constelación. Y alguien me decía, Liliana, entonces esto es como espiritismo y traemos las energías de otros lugares. No, estamos hablando de todos esos, digamos, de esas improntas de la memoria, de la psique de una persona, donde nada es borrado. Entonces, una persona que ya no está en este plano, y con quien tuvimos un vínculo, sea un vínculo genético, sanguíneo, sea un vínculo transgeneracional, sea un vínculo de afecto y relación, porque no todos los vínculos son sanguíneos. Una pareja crea vínculo, por ejemplo, por eso Ujú, lo hecho de compartir su sexualidad. Cuando compartimos ciertos eventos traumáticos, también con algunas personas se crean vínculos por el nivel emocional de lo que se ha vivido. Por ejemplo, viví un accidente con alguien y sobrevivimos, se crean vínculos. Resulta que esas memorias quedan ahí y si no se logran gestionar, elaborar, simbolizar, por ejemplo, en el tema de duelos, cuando estamos hablando de muertos, cuando eso queda ahí, no le di un lugar a ese duelo, esas memorias se quedan, eso no se borra y aquí es donde aparece la importancia de comprender el mundo inconsciente, que tú digas, no me importa, yo ya lo elaboré, hace poquito hablaba ujú. con una mujer y me decía, yo pensé que esto ya lo había elaborado, estamos hablando de unos asuntos de ella de pareja y de pronto aparecieron los asuntos de los abortos. Y me dice, es increíble, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? Yo pensé que esto ya lo había elaborado, yo ya he hablado de esto. Y claro, había hablado de eso desde un lugar racional, desde un lugar no implicándose. Pero cuando tú desciendes al mundo del cuerpo, al mundo de las emociones y al mundo de las memorias corporales, te das cuenta que no todo se tramitó desde el intelecto y que es necesario tramitarlo desde ahí. Igual con los duelos de nuestros muertos. Si nosotros no les hemos dado un lugar, si seguimos en apego a esas memorias y no permitimos que esos restos energéticos de lo que es el vínculo con ellos tomen el lugar que le corresponde para que nosotros estemos en la vida, pues van a aparecer en las constelaciones. Pero mira que todo esto tiene que ver con el estrato de la psique que llamamos inconsciente. Esa Ujú. partecita profunda, para que lo entiendan un poco, es como cuando usted prende su computador. Por ejemplo, aquí María Alejandra y yo tenemos nuestro computador prendido. Y eso es lo que estamos viendo en primera plana, en primera pantalla. Pero están corriendo una cantidad de programas debajo, ¿cierto? Que no estamos viendo. Así pasa en nuestra psique. Hay una cantidad de programas y memorias que están corriendo en segundo, tercer y cuarto plano y que no estamos viendo y que pueden generar bloqueos, que pueden generar desconexiones, que pueden generar angustias a la hora de actuar en el aquí y en el ahora. Entonces, todo este protocolo, que es el que estamos hablando, también entrena para que en ese pasito a paso vamos comprendiendo cómo emerge el inconsciente, cómo el inconsciente emerge por resonancias, cómo esas resonancias tienen que ver con lo que pasa en el campo. Alejandra, ¿qué es el campo? Porque las personas están hablando de cosas como tan complejas, como cómo lo comprendemos, cómo permitimos que las personas que se están acercando por primera vez a las constelaciones, porque googlearon, porque llegaron a este video, comprendan qué es el campo de información y qué es eso de la resonancia del inconsciente. Bueno, lo que yo he comprendido del campo o de los campos también de forma plural es también como el poder entrar a espacios que están, pero que son más sutiles, y que bueno, que también allí como que hay un montón hablando de las leyes herméticas que empiezan también a pasar allí, a resonar con el inconsciente y con nuestra alma. Como por ejemplo, recuerdo mucho mi ejercicio de constelación. Ah, bueno, el que hicimos hace poquito, que es más cercano, que era un asunto, recuerdo mucho que los muñequitos no todos cayeron de frente, o sea, para que se les viera el color, como para que entiendan, sino que cayeron de espaldas, no se les veía el color. Y yo dentro de mi mente quería escoger una muñequita grande de color negro, pero ese color no se veía. Entonces escogí uno al azar que estaba de espaldas y justo era del color negro. Entonces esto también como para mí es wow, como que el campo es muy sabio porque a través de la vibración, de la resonancia, también de la proyección que uno hace de todos estos elementos, es como que permite
que uno pueda ver lo que está pasando en nuestro inconsciente, también por el mecanismo de proyección, ¿cierto? Que más o menos es como que desde nuestro inconsciente proyectamos hacia un objeto o una persona alguna característica que es propia, como entonces en este caso, por ejemplo, escoger la muñequita del color negro, pues que siento que el negro unificaba mucho la experiencia que yo estaba atravesando por ese momento. Pero así también pasa con las personas, ¿cierto? Al entrar en el campo, también por eso al prepararnos para estar en el vacío y para recibir toda esa información que nos llega, es como también una como representante logra sentir incluso lo que la persona que está representando, o bueno, o el concepto que se está representando siente en la vida de esa persona, ¿sí? Sin tener que ser una actuación o sin tener que obligarme a sentir aquello que estoy sintiendo, sino que emerge, pero es precisamente como por estar dentro de ese mismo campo de vibración. Entonces, es muy bonito y bueno, yo siento que también la formación hace que uno comprenda, incluso desde la razón, por qué sucede esto. Y es muy valioso porque también nos saca de la idea de que, ah, bueno, es algo mágico o es una mancia o bueno, me está leyendo allá mi familia, no, sino que también tiene sustentos lógicos que me parece que es algo muy valioso y que pues ahorita en esta actualidad que es importante rescatar también esa parte más lógica de lo que sucede en una constelación. Muy bien, y entonces ahí estamos viendo conceptos propios de la física cuántica, ¿cierto? Ujú. Hay una imagen muy bella que inclusive me llega en este momento, que es para entender que es un campo de vibración. ¿Han tirado ustedes alguna vez una piedrita a un lago quieto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede con ese lago? El lago es el campo de información, el agua, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando usted perturba con una piedrita un punto del agua? Que las ondas comienzan a expandirse, ¿cierto? Generando resonancia en todo lo que esté al lado. Si hay hojitas en el lago, las hojitas también comienzan a moverse, ¿cierto? Pues así más o menos es como se dan la inmersión en un campo de información es entro al campo de información del inconsciente del consultante, ¿sí? Todos estamos emitiendo información todo el tiempo. Nuestro cuerpo es una antena que recibe información, decodifica información, emite información, o sea que a todos lados donde nosotros vamos estamos emitiendo información. ¿Qué tipo de información? La información de nuestro inconsciente, de nuestra historia, no solamente la personal, sino también la familiar y transgeneracional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego a un campo, se instala un campo con mi pregunta de constelación que vengo meditando durante 8 o 15 días, que vengo fortaleciéndome, queriendo ver lo que necesito ver, y se instala el campo con mi información, las personas que aceptan representar para mí o los objetos simbólicos que elegimos que representen esos elementos que quiero ver cómo están interactuando, comienzan a recibir esas onditas, ¿cierto? Esas onditas de lo que yo estoy emitiendo. Por eso el primer momento en la constelación lo que opera es el mecanismo de proyección, porque yo emito información intencionada, clarificada con una pregunta, que entre más clara la pregunta, más clara la respuesta, y todo lo que está alrededor que entra a ese campo comienza a resonar con esa información. Luego también, no todo es proyección en una constelación, esos campos comienzan a interactuar, esos campos comienzan a emerger una información y ahí es donde recogemos lo que Hellinger nos decía. Lo más grande también comienza a hablar con nosotros. Lo más grande es ese sistema psíquico, esa alma de la familia que comienza a devolvernos también la información diciendo, este es el asunto que no has resuelto con tu madre, este es el asunto y el bloqueo que tienes con tu padre, este es el asunto de lo que no has resuelto con la economía, este es el asunto que repites del patrón de infidelidad y todo eso comienza a ser una conversación donde hay un acto creativo. ¿Dónde está el acto creativo? Porque en una constelación emergen cosas que no existían antes. Eso es lo hermoso de las constelaciones. Está el espacio donde somos nosotros los que preguntamos
entregamos la información de nuestro inconsciente y luego por resonancia comienzan a emerger asuntos que comienzan a darnos sentido. Y entonces ahí con esto, pues ya para terminar, porque nos podemos quedar hablando aquí de esto con mucha pasión, emerge las respuestas que nos dan las constelaciones. Y Alejandra decía ahorita, esto no es una mancia, o sea, esto no es un acto adivinatorio, esto no es un asunto mágico que yo constelo y se me arregló la vida solo porque constelé, sino que son las respuestas que nos vienen de los campos mayores como guías de acción, guías para actuar y comenzar a generar orden en nuestro sistema, porque también las constelaciones desde Bert Hellinger nos dicen primero el orden y después el amor. Luego Hellinger dijo primero la sexualidad como energía creadora, luego el orden en esa sexualidad y ahí sí emerge el amor como un río que trae abundancia, que trae armonía. Entonces, María Alejandra, esa fase de integración, ¿cierto? Donde claramente nos comprometemos con la acción transformadora, donde no es te constelo y bueno, ya, mire a ver usted qué hace con esa información, sino venga para que después de haber constelado unos días después conversemos. ¿Qué es lo que conversamos en la fase de integración? ¿Qué es lo que sucede en la fase de integración? Y por qué es una apuesta ética con nuestros consultantes. Bueno, en esa fase de integración se apela mucho también a la memoria del consultante, como lo que él recuerda que pasó en la constelación, cómo fue, qué le llamó más la atención eh, y demás. Y bueno, si hay asuntos como que de pronto no recuerda o no le son claros, como que ya nosotros como terapeutas ayudamos a recordar y a aterrizar un poquito esas ideas que de pronto quedaron por allí flotando, pero también preguntar como qué significó para ellos la constelación, qué les responde, por ejemplo. Y bueno, es también empezar a construir junto con el consultante y el terapeuta, construir también esa respuesta desde la mirada que él tiene, pero también desde nuestra mirada como terapeutas y que puede ser un poquito más objetiva, ayudar también a aterrizar estas respuestas y ahí, pues lo que hablábamos hace un ratico, como también aportar a esta respuesta como bueno, con psicomagia o con actos ritualísticos o simbólicos que también ayuden a que nuestro sistema entienda cuál es la respuesta que le dio esa constelación. Y bueno, porque también se hace a partir de actos simbólicos o de psicomagias, porque también entendemos a través de este centro que el inconsciente también habla, es un lenguaje simbólico. Entonces, que más que hablarle o que más que la persona entienda, también es importante que simbólicamente esa información llegue incluso a sus sistemas más profundos. O también hacemos como el tema de meditar también esa respuesta para que también se vaya integrando en todos los sistemas del consultante. Y bueno, sí, ahí como que utilizamos otras técnicas que es como que la respuesta sea siempre en afirmativo, que también sea muy amorosa, e irla escuchando determinado tiempo, como para que también el sistema vaya abriéndose a esa respuesta que aparece en la constelación. Sí, y acabas de utilizar una palabra, la palabra amor, que está tan Mm, tergiversada. Y aquí el amor con los ojos abiertos que nos invita Hellinger no es un amor romántico, es un amor de ir comprendiendo de a poco el proceso humano en el que estamos, un proceso de concientización, un proceso de comprensión. Y por eso también sabemos que una persona cuando viene a una constelación generalmente viene con preguntas muy profundas de su vida, asuntos que le duelen, asuntos que no ujú. saben cómo abordar, que los desbordan, asuntos transgeneracionales que ni siquiera saben de dónde vienen. Entonces, esta propuesta del amor, que no es un amor que suplanta al consultante, que no es un amor que lo ve como un niño chiquito, no, no, es un amor que le ve como un adulto, que le acompaña también hasta donde él quiere ir, ¿cierto? Que le acompaña en lo que él siente que necesita, no nos inventamos los asuntos de los consultantes, es lo que realmente ellos necesitan, ¿cierto? Y también hasta donde
nosotros podemos, que ahí los órdenes de la ayuda son muy bellos y nos acompañan como una apuesta ética, ¿cierto? Hay 5 grandes órdenes de la ayuda que nosotros aplicamos en todo el proceso, pero permitir que sea de a poco es que comprendemos el sistema psíquico. El sistema psíquico humano está blindado y tiende a cerrarse porque tiene miedo, culpa y vergüenza. Entonces, estas herramientas que van a lo profundo del inconsciente, si nosotros no sabemos compartirlas, lo que van a generar es que el sistema se cierre más, porque qué miedo, porque qué culpa me estás haciendo sentir, porque qué vergüenza estoy sintiendo de darme cuenta que yo finalmente he estado ahí también haciendo el juego. Y como comprendemos el sistema egoico que también cumple una función de protección, ese sistema se cierra y ese sistema se cierra y no permite la transformación. Entonces, todo este proceso que hemos conversado con María Alejandra y que hace parte de la formación del Centro Gayamá es para que no solamente vengan a aprender a constelar, sino aprender como terapeutas, cómo generamos espacios de bienestar, seamos psicólogos o no, porque la terapéutica no solamente es de los psicólogos, generemos espacios de bienestar con esta herramienta, las constelaciones familiares, para que las personas se acerquen desde una mirada amorosa, respetuosa, a la historia de sus ancestros y ancestras y puedan ir encontrando los lugares, llenando los vacíos de información, dándole sentido a aquello que estaba oscuro, que no nos acercábamos por miedo, culpa, vergüenza, le vamos dando unos sentidos y vamos construyendo ahora nuestra propia historia. Una historia que nos dice, honramos a los ancestros, pero nos damos cuenta hoy también, gracias a las constelaciones familiares, que podemos hacerlo diferente y que ese es nuestro derecho, a hacerlo diferente. Muy bien, María Alejandra, algo para terminar que quieras decirle a las personas que nos acompañaron hasta este momento en el video frente a lo que las constelaciones nos permiten de manera personal y también en nuestras familias. Pues que realmente sí es una herramienta muy, muy poderosa. Desde mi experiencia la he vivido así, que indudablemente es sistémica, pues ya como manera personal. Desde que yo entré a la formación, por ahí 4 personas de mi familia se han constelado, se han acercado también, se han preguntado por cómo ponerse en orden, cómo resolver los asuntos y bueno, precisamente es por este movimiento que empieza a ser un miembro y que hace también mover a los otros. Entonces, que también es una herramienta muy, muy poderosa. Y que sí, que también mueve nuestros sistemas y nos hace preguntarnos y cuando los mueve es como que yo he visto como en la medida en que mi sistema se ha movido, yo me he potenciado más porque he recobrado más mi energía vital, he estado consciente del lugar que ocupo dentro de mi familia y bueno, realmente ese es el lugar en el que debo estar, no porque es el deber ser, sino porque ahí es donde está toda mi energía vital. Entonces, comprender eso desde ese lugar, no, siento que ha sido de los aprendizajes también más bonitos de toda esa experiencia. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por lo generoso de tu palabra, por estar aquí en esta conversación conmigo. Es muy importante que las personas que están viendo el video comprendan que en estas conversaciones, pues no es solamente una entrevista, sino que yo también hago algunas claridades, porque la idea es que se vaya comprendiendo desde la apuesta pedagógica del Centro Gayama qué es lo que realmente les estamos ofreciendo a nuestros aprendices, ¿cierto? Entonces, es más una conversación que tengo con los aprendices y con las personas que vienen a estos espacios. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguir estos contenidos. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, siempre en el marco del respeto, el profundo respeto por las diferencias. Comprendemos que un video no es suficiente para explicar las constelaciones familiares. Por eso también mi apuesta es ir generando contenidos que de a poco vayan permitiendo que las personas que se acercan a la pregunta por las constelaciones pues vayan nutriendo esa comprensión, pero también decirles, solo se comprende cuando se vive y también recomendarles que no lo hagan en cualquier lugar, porque si bien las constelaciones son muy poderosas terapéuticamente, son una herramienta muy bella que me transformó la vida, que está transformando la vida de millones de seres humanos en el mundo. También es claro que hay personas que no las están utilizando de la mejor manera, que hay personas que no tienen unos protocolos de cuidado con los consultantes, entonces investiguen bien, pregunten bien. Hay centros y consteladores muy buenos en el mundo que realmente tienen una apuesta ética por esta herramienta. Así que esa es mi recomendación. Gracias, María Alejandra, por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta conversación y a ustedes que sigan viendo los videos y que se suscriban al canal.